Abordamos los contenidos del capítulo número 5 de los Fundamentos de la Libertad, cuyo título es Responsabilidad y Libertad. Como el título lo dice, se establece una estrecha relación entre la libertad personal y nuestra responsabilidad por los actos que llevamos a cabo. El contenido general del capítulo está constituido por 8 subtítulos que son los siguientes: responsabilidad y libertad, el menosprecio de tales conceptos, la función de asignar responsabilidades, el hombre en cuanto ente responsable, la persecución de las propias finalidades, la carga de laborar por el bienestar, adiestramiento para la libertad y finalmente el alcance de la responsabilidad. La responsabilidad se define como el hacernos cargo de las consecuencias de los actos que llevamos a cabo. No importa si esas consecuencias son dignas de alabanza y premio o, por el contrario, si son dignas de crítica o de castigo. La idea fundamental del capítulo es que si exigimos la libertad, tenemos que aceptar también la responsabilidad. Ahora, el autor indica que el concepto de responsabilidad no es un concepto muy bien visto, no nos agrada obviamente a los seres humanos que se nos haga responsables, pero no hay para dónde. Si queremos realmente ser libres, tenemos que aceptar también las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, la razón de ser por la que se le asignan responsabilidades a los seres humanos no es tanto para remediar lo que ya se hizo, sino más bien para que actuemos en el futuro de una manera completamente diferente. Por ejemplo, los castigos que se imponen por crímenes que se cometen en el contexto de la vida en sociedad no tienen tanto la función de reparar lo que ya se hizo, porque muchas veces eso no tiene reparación, cuanto que su función es que los seres humanos, en función de esos castigos que podemos llegar a recibir, actuemos de una manera completamente diferente. Esto definitivamente abre la discusión en torno a si los seres humanos somos en realidad libres a la hora de tomar decisiones o si por el contrario nuestras acciones son producto de fuerzas o de factores que son completamente externos a nosotros. Ciertamente hay doctrinas y hay teorías que niegan rotundamente la libertad de la voluntad humana y afirman que todo lo que los seres humanos hacemos ya está de alguna manera establecido de antemano o es producto de factores completamente externos a nosotros. Ahora, Hayek rechaza rotundamente estas formas de ver la acción humana y de ver al hombre. Ciertamente, afirma Hayek, que hay muchas cosas que no podemos cambiar. La familia en que nacemos, el país en que nacimos, la lengua que hablamos. En fin, hay muchos factores que nunca estuvieron bajo nuestro control. Pero en medio de todo eso que está previamente determinado y respecto a lo cual no podemos hacer absolutamente nada, debe quedar abierta la puerta para aceptar que en alguna medida los seres humanos, cuando actuamos, lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque somos capaces de autodeterminarnos a nosotros mismos, a hacer lo que decidimos hacer.
Aceptado este principio, entonces pasamos a aceptar plenamente también el que los seres humanos seamos responsables y seamos responsabilizados por los efectos, por las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, hay un principio esencial y fundamental en el que Hayek insiste en este capítulo, y es que la responsabilidad está estrechamente ligada con nuestra capacidad de saber o de prever en cierta medida cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. En ese sentido, es posible, dice Hayek, que haya condiciones humanas que no le permiten al hombre prever del todo cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, un niño bastante pequeño probablemente no sea del todo consciente de cuáles van a ser los resultados de sus acciones, o una persona que haya perdido, digamos, completamente la capacidad de discernir por una enfermedad, por el mismo envejecimiento del organismo humano, probablemente se encuentre en esa misma condición. Pero independientemente, digamos, de esas excepciones, es importante que entendamos que los seres humanos debemos cargar sobre nuestros hombros con las consecuencias de nuestros actos y de nuestras acciones. Esto tiene por lo menos 3 dimensiones, dice nuestro autor. Una dimensión moral, por eso hablamos de actos buenos y actos malos, actos aceptables y actos que son dignos de ser rechazados. Pero también hay una dimensión jurídica, ¿verdad? Esa dimensión en la cual nuestras acciones de algún modo tienen repercusiones sobre los derechos de los demás y que por lo tanto no pueden tolerarse esas acciones. Y es por ello que casi en toda sociedad humana son actos que merecen ser castigados, porque los demás no podemos tolerar ser víctimas de esas acciones totalmente contrarias al Estado de Derecho. Entonces, moralmente, jurídicamente, los seres humanos tenemos que cargar con las consecuencias de nuestros actos. Pero hay una tercera dimensión que tiene que ver con el éxito o el fracaso personal. Esto también, dice nuestro autor, debe quedar sobre nuestros propios hombros, ya sea que tengamos éxito o que fracasemos en nuestros negocios, en lo que emprendemos, digamos, en la vida, pues todo eso debemos aprender a cargarlo sobre nuestros propios hombros. Ciertamente, dice Hayek, muchas de las cosas en la vida no están bajo nuestro control, pero aún así nos hace mucho bien que se nos diga constante y permanentemente que todo depende de nosotros, del esfuerzo que pongamos, de la dedicación que tengamos, de la entrega que nosotros podamos manifestar en todo aquello a lo que en la vida nos dedicamos y nos entregamos. Por el contrario, que le digan a uno constantemente que son otros los que tienen la culpa, que son otros los responsables, que uno definitivamente no tiene nada que ver por las condiciones en las cuales vive, eso genera en realidad frustración en el individuo y lo hace un resentido. Es decir, alguien que no anda buscando, como decimos común y corrientemente, quién se las deba, sino más bien quién se las pague. Entonces, la cuestión realmente de la responsabilidad es algo que va estrechamente ligado con ese tema que tanto aprecia Friedrich August von Hayek, como es la libertad individual.